Acá tenemos en el piso a un invitado que, si te parece, te doy la pelota y lo Sí, pero presentamos por juntos. favor, Dale. un lujo, un placer y además, bueno, ya de entrada arranco pidiendo disculpas no poder estar ahí, pero sí, obviamente la próxima vamos a estar, si no ocurre nada grave en el interior. Estamos hablando de Modesto Míguez, nuestro consultor en seguridad, docente, inversor en proyectos de seguridad, creador de la aplicación Mi Alarma. Y bueno, vamos a estar ahora repasando un poco quién es Míguez, porque ya estuvimos hablando con él, pero antes que nada, buenas tardes. Modesto, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Sebastián. Un placer para mí. Qué Y placer. estamos con los roles invertidos, porque yo estoy en Sí, vivo sí, en la sí, sí. radio y vos estás por teléfono. Así que es una Qué lindo, situación qué lindo, rara, Modesto. pero muy linda, y un placer para mí estar aquí con Guille y con toda la producción. Muy amables realmente. La puerta de la sala de situación, como decimos siempre, se abre y obviamente la tenés abierta para cuando quieras. Bien. Y vos sabés que analizando este caso de Lola, eh, por un lado dice, bueno, no tiene nada que ver con Modesto, porque ¿de qué puedo hablar? De la tecnología y demás. Pero por otro lado, veo que fue el avance de la ciencia, en este caso una genetista muy fanática que empezó a trabajar con el ADN y demás. Hay que imaginarse un laboratorio, una cadena de ADNs analizada y entonces viendo cómo el árbol genealógico de una familia iba vinculando a un asesino con la escena del crimen. ¿Cómo es esto, no? Con aquella frase también que decimos, tiempo que pasa es la verdad que huye, una gran frase de la criminalística, de Lockhart. Y en la ciencia pasa esto, y en la tecnología, en tu rubro, Modesto, pasa absolutamente lo mismo. ¿Cuántos casos, cuántas cosas se pueden resolver con el paso del tiempo, pero que el paso del tiempo hace evolucionar la ciencia? ¿Y cuántos crímenes hoy podemos resolver desde la tecnología? En tu rubro, con cámaras de seguridad, con aplicaciones, algo que yo diría 5 años para atrás no hablábamos, ¿eh? No, no hablábamos y no hablábamos de la evolución en la seguridad. Yo diría que hay un antes y un después. Hoy la seguridad tiene una nueva dimensión, lo que yo llamo seguridad 4.0, que es la información. Y es tan importante en este siglo la información como lo era el petróleo en el siglo pasado. Con el análisis de la información se puede hacer verdadera seguridad. La tecnología es solamente una herramienta, pero que nos permite administrar esa información para hacer la verdadera seguridad. Y a diferencia de la criminalística, la seguridad a la que yo me dedico está basada en evitar que los hechos ocurran. La Claro. verdadera seguridad se basa en la prevención, en descubrir esos indicios, esas pistas, eso que nos permite que los sistemas con inteligencia artificial puedan evitar las pérdidas, el sufrimiento, el daño. Y sobre esto tengo varias reflexiones. La seguridad, si analizamos un concepto de la seguridad, consiste en buscar certezas. Y las certezas se buscan hacia adelante, porque es adelante donde vamos a vivir. Y van a suceder las cosas de acuerdo a las decisiones que tomamos hoy. Por eso, esta visión de tomar la información en sus indicios, en sus hechos predelictuales y administrarla correctamente es lo que va a minimizar esas pérdidas, ese daño y ese sufrimiento. Esta es la visión que yo tengo de la seguridad y para eso el uso de las herramientas. No Claro. sé si Ahora, coincides en Modesto, esta visión. a mí hay una sensación que me da que la seguridad, en este caso la 4.0, o toda aquella tecnología que nos da información, datos, imágenes, por ejemplo, de cámaras de seguridad, acerca de cómo actúan los delincuentes o acerca directamente de un delincuente, sus estadísticas y demás, es mucha información, es muy buena y es de calidad para la justicia, para los que están a cargo de darnos seguridad. Por otro lado, yo pienso en el delincuente al que no le importa absolutamente nada, ni siquiera el hecho de, yo me acuerdo cuando en época de pandemia salían con barbijo y entonces los protegían media cara, ya a las cámaras de seguridad se les complicaba un poco, después dejaron el barbijo y ahora roban sin barbijo en cualquier hora, en cualquier momento, si pasa el patrullero o no, también están robando, no les importa nada porque tienen un alto nivel de impunidad que se lo fue dando
las autoridades diferentes que fueron pasando por los ministerios. Hoy llegan a con una impunidad impresionante que llevan a cometer delitos a cualquier hora del día, a cualquier víctima sin códigos. Y entonces al delincuente no le importa tal vez todo esto. ¿Esto juega a favor o en contra de quienes tienen que cuidarnos? Por un lado, tenemos muchas herramientas desde, por ejemplo, tu seguridad 4.0. Le estás dando a una fiscalía, a un juzgado, a la justicia en sí sobre la mesa todas estas herramientas. Tomá. Pero por otro lado tenés un delincuente, un caco, un reo, que no le importa absolutamente nada y actúa, podemos decir simbólicamente, a cara descubierta a cualquier hora del día. Mira, el tema es sumamente complejo y vuelvo al tema de la información. La mala información es la que se genera con malos datos y si uno no tiene datos correctos, hace información incorrecta, las decisiones serán incorrectas. Las cámaras de seguridad nos muestran el pasado, no nos permiten hacer seguridad hacia adelante. Y esto es importante. Lo que tenemos que pensar son esos hechos predelictuales que nos dan los indicios para evitar necesitar usar cámaras de seguridad. Estamos hablando de información sobre situaciones de merodeo, situaciones de riesgo, informes sobre vehículos robados, informes sobre gente en libertad condicional que la viola, y obviamente que el tema de la seguridad, motivo de una sala de situación, es sumamente complejo, toca muchas áreas, pero la más importante, creo yo, tiene que ver con la información que hace a la cultura de la gente en cuanto a cómo proceder antes que de los delitos ocurran. Sí. Porque pretender que haya cámaras en todas partes, pretender que haya un policía en cada esquina o patrulleros merodeando permanentemente, no es la solución. Y las pruebas están a la vista. Hay más de 16.000 cámaras en la ciudad. Hay más de 28.500 policías en la ciudad. Hace 35 años no había ninguna cámara y había solo 4.000 policías, y si le preguntamos a la gente cómo se siente más segura, sin duda nos va a decir que antes. Por lo tanto, la solución no es más cámaras y más sensores y más tecnología, sino más conciencia desde el lado de la gente que exija a sus gobernantes que vote correctamente a quien les hagan las mejores propuestas y que tomen en serio la seguridad desde antes que los hechos ocurran, porque después con el muerto frío ya no podemos hacer nada, ¿sí? Entonces este es el punto, es la toma de conciencia. Otra vez hablábamos, estuve un año en Suiza y Alemania estudiando esto y podríamos hablar largo de por qué allá viven mejor que acá. Y no es porque hay más policías ni más cámaras. Al contrario, no ves nunca un policía y las cámaras que ven son para el tránsito, no para la seguridad. Entonces, el tema es sumamente complejo y hay un mito de que poniendo cámaras voy a estar más protegido, con más policías en la calle voy a estar más protegido, y no es así, que si queréis lo podemos discutir. Sí, y eso tiene que ver, a ver, por un lado, las cámaras que pone el vecino común, no el municipio, no los ministerios, sino el vecino, que se compra una cámara pobre, con esto que estás diciendo y con lo que yo ya venía entendiendo, hay que decirle que es lo mismo si esa cámara funciona o no, porque lo único para lo que puede servir es para amedrentar tal vez al delincuente, que aquel que piensa que ya no amedrenta a nadie, que ya no, porque por eso, no, a nadie, no les importa, como decía yo antes, a la cámara, ¿sí? Así que sí, es tal cual, es una carcasa de una cámara de seguridad. ¿Para qué sirve? Con este concepto que vos tenés razón, hay que mirarlo desde la previa, el anticipo y la prevención. Exacto, pueden servir para el análisis y evitar que los hechos se repitan, pero ya es tarde, porque lo que ocurrió y ninguna cámara te permite ver el futuro como para poder prevenir. Por lo tanto, hace falta otras cosas. Por ejemplo, en la aplicación Mi Alarma, los vecinos que se agrupan en redes se autoprotegen apretando un botón de emergencia, apretando una función 10 minutos que los cuida en el trayecto peligroso, a las chicas que vuelven de la facultad, bajan del colectivo hasta que llegan a su casa. Esos 10 minutos se sienten acompañadas
Y gracias a los servicios de nube, si un ladrón o algún delincuente las agrede o le quita el celular, los sistemas corren en la nube. Aunque le rompa el celular, se va a tener la posición de la persona en el último momento en que el celular tenía conexión. Esto es un éxito absoluto en México, donde están más al día los secuestros, donde los ataques a mujeres son más frecuentes que aquí, y realmente a veces pienso si realmente necesitamos seguridad o tenemos que seguir lamentando un incremento de hechos para empezar a tomar conciencia que, tal como dice la norma ISO 31000, la seguridad no se compra ni se vende, sino que se hace, y se hace entre todos los partícipes: la gente, los vecinos, la policía, el Estado, los legisladores, los organismos de justicia, absolutamente todos intervienen. Y hasta que no haya una toma de conciencia, lamentablemente vamos a seguir asistiendo a cámaras de seguridad de hechos consumados, a muertos y a cosas que nos afectan. Modesto, hay una frase que dice: la seguridad no se compra ni se vende. Y eso tiene mucho que ver. Creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena para construirla. Si te parece, vamos a hacer una pequeña pausa con un temita, Seba, y después continuamos con la entrevista en el piso con el ingeniero Modesto Míguez. Vamos, Charlie. Tercera temporada, Sala de Situación.